Dios te bendiga. Bienvenido a la clase número 2 de los misterios del tabernáculo de Moisés. ¿No? ¿Y dónde nos habíamos quedado? Bien, vamos a ir a Éxodo 21:32. Estábamos en el patio. Éxodo 21:32. Toma tu Biblia, acompáñame. Dice: si el buey acorneare a un siervo o una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado, ¿no? Estamos hablando de unas de las leyes, ¿no?, sobre el control de los animales en esta época. Pero, ¿qué nos quiere hablar el Señor acá, ¿no? Que si se perdonaba el pecado que se había cometido contra uno o contra el otro, ¿no? Si el animal moría, ¿sí? Voy de nuevo, dice: si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará a su dueña 30 ciclos de plata y el buey será apedreado. No solamente se pagaba 30 ciclos de plata, supóngase, ¿no?, que un animal de su vecino en aquellos tiempos atacaba a un animal de usted tenía que pagar, ¿no? El vecino tenía que pagar 30 ciclos de plata y también el animal debía morir, ¿no? Y mire qué tremendo que es la palabra, porque lo que hizo Judas, ¿no?, es que vendió a Jesucristo por 30 ciclos de plata también, ¿sí? Entonces, como en el antiguo tiempo se pagaba el pecado muriendo el animal, ¿no? En este caso, el que vino a ser sacrificado y pagado esos 30 ciclos de plata también fue Jesucristo, ¿no? Entonces, después, bueno, Judas tira este dinero porque, bueno, se da cuenta que el dinero estaba maldito, ¿no? Pero mire cómo todo lo que está escrito sobre las leyes, sobre el control de los animales, hay muchas leyes, ¿no? Si leemos Éxodo, tenemos ley acerca de la violencia, ley acerca de la responsabilidad de la propiedad privada, tenemos ley y principios morales, ceremoniales, ¿no? Pero todas y cada una de ellas, Jesucristo también las cumplió, las vino a cumplir. Bien, Levítico 16:7, ahí nomás, acompáñeme. Busque conmigo. 16:7, Levítico 16:7 dice: después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová, otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto, ¿no? Entonces, en este tiempo, ¿no?, era un sacrificio por Jehová, ¿no? Y otro era llevado al desierto, era llevado lejos, ¿no? Esto representaba que si el pueblo había pecado, se presentaban estos animales, uno era sacrificado, ¿no?, para que Dios perdone, y el otro era llevado lejos para quitar esos pecados, para alejar esos pecados, ¿no? Es como transferirle los pecados de los humanos al animal, ¿no? Es un acto simbólico. Entonces, también lo podemos ver, ¿no? Como dice que se echaba suerte sobre un animal, se echaba suerte cuál era el que se iba a sacrificar y cuál era el que iba a ser echado al desierto, ¿no? Así como también se echó suerte con Jesucristo, ¿no? Que dijo: ¿a quién quieres que suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿No? Se echó suerte, ¿no? Entonces, este Azazel es un lugar desértico, ¿no? Un lugar lejano donde el animal que no era sacrificado debía ser echado al desierto, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos hablando de estos sacrificios? ¿Por qué estamos hablando de esto, no? Porque
vamos a entrar a lo que es el altar de bronce. ¿Qué es el altar de bronce? Aquel lugar donde se sacrificaban a los animales para que se perdonaran los pecados del pueblo, ¿no? Entonces vamos a ir acá, Levítico 16:14. Dice: tomará luego la sangre del becerro y lo rociará con su dedo hacia el propiciatorio, el lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces aquella sangre, ¿sí? Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones, de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para limpiar las impurezas, para limpiar los pecados y las transgresiones. Entonces, ¿quién pagaba antes, ¿no? En el Antiguo Testamento? Por nuestras faltas, por nuestras fallas, por nuestros pecados, pagaba un animal. Los animales, ¿no? Si yo pecaba en los tiempos antiguos, tenía que llevar, dependiendo mi pecado, diferentes tipos de animales, no sé, una paloma, no sé, un becerro, lo que esté a mi alcance y lo que yo considerara que valía mi pecado, ¿no? Y si ese animal moría en el altar de bronce, ¿no? Era, vamos a suponer, ¿no? Un ejemplo como una parrilla gigante donde se echaban los animales ahí y si se consumiera porque Dios había perdonado tu pecado, ¿no? Entonces, esto se traspasaba, el pecado se traspasaba al becerro, ¿no? Diferentes animales, no solamente un becerro, ¿no? Entonces el pecado del pueblo se le traspasaba a los animales, ¿no? Y la sangre que salía de eso, de ese animal, era para expiación. ¿Qué es expiación? Para perdón de los pecados, ¿no? Entonces, vamos a ir a Levítico 9:23. Un poquito más atrás. Necesitamos ver más o menos, ¿no?, cómo se manejaban, ¿no?, para el perdón de los pecados. 9:23. Dice: y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo y la gloria de Jehová se esparció por todo el pueblo. ¿Sí? Entonces, cuando Moisés y Aarón entraban en el tabernáculo, se manifestaba la gloria, ¿sí? Ya no solo con Moisés en el monte, porque antes la gloria se manifestaba cuando Moisés subía al monte, la gloria era manifiesta, pero ahora que habían erigido, que habían levantado este tabernáculo de reunión, la gloria se manifestaba más cerca del pueblo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios cercano a los que le buscan. Dios no es un Dios que está lejos de nosotros. Muchas veces nos cuesta acercarnos a Dios porque creemos que Él está lejos de nosotros, ¿no? Pero lo cierto es que Dios es un Dios cercano si le buscamos, ¿sí? Éxodo 33:9. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés, ¿no? Qué tremendo. Dice que cuando el Moisés entraba al tabernáculo descendía la nube, ¿no? La gloria de Dios y Dios hablaba con él mismo, ¿no? Y dice en el siguiente, ¿no? Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y le adoraba. Y hablaba Moisés cara a cara como habla cualquiera con sus compañeros, ¿no? Entonces dice que desde su lugar todos adoraban. O sea, nadie acampaba donde quería acá. Esto no era un desorden, ¿sí? Sino que cada uno tenía un lugar asignado por Dios y nadie hacía lo que quería, ¿no? Desde las puertas de su tienda dice que podían ver, ¿no? Se postraban y adoraban la gloria de Dios. De igual manera nosotros ahora en el pueblo de Dios nadie puede hacer lo que quiere, sino que todos tienen que tener un lugar asignado y una posición, ¿sí? Bien, ¿cuántas veces se hacía sacrificio? Todos los días se hacía sacrificio 2 veces por día, por todos los pecados de Israel, por las dudas, por si habían pecados, ¿no? A veces también se realizaban sacrificios individuales. Si yo pequé y necesitaba hacer un sacrificio individual
importante, también se lo podía hacer, y también se hacía por las dudas una vez al año una limpieza total del pueblo, ¿sí? De esta manera, imagínense que vamos a tener, si cada uno, cada vez que peca, tengo que llevar un animal de sacrificio, la verdad es que pecamos todos los días, tratamos de no pecar, pero pecamos con nuestras faltas, con nuestras fallas, con nuestros pensamientos, de hecho, ¿no? Entonces deberíamos llevar incansablemente, constantemente animales al sacrificio para poder ser perdonados, ¿sí? Entonces vamos a entrar de lleno en lo que es el altar de bronce, ¿no? Éxodo 27, 1. Dice: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud, de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura será de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, sus paletas, sus tazones, sus garfios, sus braseros. Harás todos los utensilios de bronce y le harás un rejado de bronce de obra de rejilla. Y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas y las pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas en ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Bien, Dios le vuelve a recordar que lo haga de manera en la que te fue mostrado en el monte, ¿no? Entonces, este altar de bronce, ¿no? Es un altar del holocausto, ¿sí? Donde van a morir los animales, ¿sí? Es de madera de acacia, ¿no? Es muy duro. Dijimos que la madera de acacia es un material incorruptible, ¿no? Donde no le puede entrar ningún insecto, ¿sí? Es una madera muy, muy resistente, ¿no? Y va a estar recubierto de bronce, ¿sí? Y Dios ahí es como que manda su juicio y quema el pecado, ¿sí? Entonces cuando el pueblo de Israel pecaba, tenía que traer un animal al sacerdote, lo agarraba y lo ponía, ¿no?, sobre la parrilla, ¿sí? Sobre este altar del holocausto, ¿no? ¿Cómo se aplica a nuestras vidas? Nosotros cuando cometemos un error y actuamos mal y quebramos los mandamientos, todos los días debemos venir a la oración entrando primeramente en el nombre de Jesucristo, que dijimos que es la puerta, con acción de gracias, pedir perdón antes de entrar a la presencia del Padre, ¿sí? Lo que Jesús hizo en la cruz sigue estando válido y sigue estando vigente. El problema es que las personas no se apropian de lo que Jesucristo hizo. ¿Qué hizo Jesucristo? Para que nosotros no tengamos que seguir llevando animales por el perdón de nuestros pecados, Él se presentó Él mismo como holocausto, como animal, como cordero sin mancha, sin arruga, murió, dio su vida en este altar del holocausto para perdón de nuestros pecados eternamente, para que nosotros no tengamos que hacer este ritual, ¿no? Y este acto que hizo Jesucristo hace más de 2000 años sigue estando vigente, pero la gente no se apropia de esto, ¿no? Entonces le cuesta un poco más, pero aquellos que entiendan, ¿no?, que Jesucristo lo hizo y que sigue estando válido hasta el día de hoy, la sangre de Jesucristo sigue estando válida, van a poder avanzar mucho más rápido, ¿no? Entonces, este tabernáculo completo es Jesucristo, pero también representa el atrio, que es el patio, es nuestro cuerpo físico. El lugar santo, mi alma. Y el lugar santísimo, mi espíritu. Entonces hay que analizar qué hay en el atrio, que va a representar nuestro cuerpo, qué hay en el lugar santo, que es mi alma, y qué hay en el lugar santísimo, que representa mi espíritu. Pero a lo largo de las clases los vamos a ir desenmarañando, vamos a decir, ¿no? Bueno, entonces cada esquina del altar del sacrificio tiene 4 cuernos, ¿sí? Vamos a ir a Oseas 11:4. Oseas 11:4. Busque la palabra. Cuatro. Bien. Dice:
Con cuerdas humanas te atraje y con cuerdas de amor, y fui para ellos como en los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos su comida. Dice que el Señor te atrajo con cuerdas humanas, ¿sí? ¿Por qué digo esto, no? Porque en los tiempos antiguos el animal se ataba a los cuernos, ¿no? de este altar del holocausto, ¿no? Entonces Jesús va a la cruz voluntariamente, ¿sí? Y sabe que los clavos no sostuvieron el cuerpo de Cristo. Porque muchas veces vemos, ¿no? que en los documentales, ¿no? que los clavos sostenían el cuerpo, ¿no? Pero lo que sostiene a Jesucristo en la cruz fue el amor que Él tenía y tiene hacia cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, estas cuerdas de amor, ¿no? que lo sostuvieron a Él, son las cuerdas de amor que muchas veces Dios utiliza para atraernos a Él, ¿no? Qué tremendo, qué hermoso y qué maravilloso saber esto, ¿no? Que Jesús trata de atraernos con cuerdas de amor todo el tiempo, ¿no? Aunque nosotros no queremos soltar, ¿no? Entonces, fíjese que Dios es muy detallista, ¿no? Entonces yo le quiero decir que si Dios no te da detalles, está bien, vos podés dejar a tu criterio ciertas cosas, pero si Dios te da detalles, que no lo dejes a tu criterio. Si Dios te da detalles de cómo quiere tu vida, de cómo quiere que vos actúes, de cómo quiere que te muevas y qué quiere que hagas, entonces no lo dejes nunca a tu criterio. Seguí los detalles de Dios, ¿sí? Los planos de Dios y los diseños de Dios que Él tiene para tu vida, ¿sí? Entonces, una vez que llegamos a este altar del holocausto, ¿qué representa? Representa que debes morir, y morir a tu carne, morir a tus deseos, morir a tus pecados, morir a todo lo que te aleja del Señor Jesucristo, ¿no? Y nadie va a avanzar más. Nadie va a avanzar más sin pasar primero por el altar del holocausto, por el altar del sacrificio. Cuando pases el patio, vas a tener que pasar por el altar del sacrificio, por el holocausto, y vos mismo sos el que vas a tener que ponerte arriba de ese holocausto y morir a tus deseos, morir a tu yo, ¿no? Morir a todo aquello que te pueda alejar del camino, ¿no? Entonces, este lugar es donde debes morir, ¿sí? Es también el lugar donde vas a comenzar a vivir. Mire qué tremendo, qué poderoso. El lugar donde vas a morir es también el lugar donde vas a comenzar a vivir, pero ahora de la mano de Jesucristo. Qué tremendo y qué poderoso, ¿no? Entonces, donde hay fuego, donde hay sangre, hay verdad y hay confrontación. Donde una vez que entres en el altar de sacrificio va a haber fuego, va a haber sangre, va a haber verdad y confrontación. Vas a ser confrontado para que puedas morir a vos mismo, ¿no? Estamos hablando, ¿no? De manera literal, no de manera literal de una muerte, de que tengas que morir a tu vida física, sino que tengas que morir a todo aquello que te aleja de la presencia de Dios, ¿no? Entonces, incluso en el lugar del juicio se rociaba la sangre, ¿no? Porque dice que en los cuernos se ponía sangre, ¿no? Pero eso era para marcar una misericordia, ¿no? Para marcar una misericordia. Entonces, hay un problema, ¿no? Si alguno entró y siguió los pasos siguientes sin pasar por el altar del sacrificio, o sea, se acercaron a lo espiritual, pero no se rindieron completamente. Se bautizaron, ¿sí? Dicen que aprendieron todo, ¿no? Pero nunca pusieron su vida sobre el altar. Nunca murieron a su yo, nunca murieron a sus deseos. No hubo una rendición real. Entonces, sin altar no va a haber una transformación real. Déjame decirte que si no querés pasar por este lugar donde duele pasar, porque duele pasar por el altar de sacrificio, duele, es doloroso, vas a tener que renunciar a muchas cosas, pero si no pasas por ahí no va a haber una transformación real. Por eso es que ves personas que están en la iglesia pero no fueron transformadas todavía, porque no quieren morir a sus pasiones, a sus deseos, a todo lo que el Señor les está pidiendo, ¿no? Porque
Dios no nos pide a todos lo mismo, Dios nos pide cosas diferentes, ¿no? Entonces, algunos se sienten lejos estando dentro, ¿sí? Porque entraron sin morir al yo, sin morir a uno. Entonces, vamos por ahí a tener, ¿no? Algunos ministros que si no pasaron por el altar del holocausto se va a notar y no va a haber una verdadera transformación, ¿sí? Bien, vamos a Salmos 118, 27. Salmos 118, 27. Es necesario pasar por ese altar, porque si yo no paso por el altar de sacrificio y no muero a mí mismo primero, voy a lastimar en el camino a las personas, ¿sí? Necesito pasar por el altar del holocausto. Dice, Jehová es Dios y nos ha dado luz, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar, ¿sí? O sea, las víctimas eran atadas a los cuernos del altar, ¿sí? Entonces esto no solo representa sacrificio, sino el poder, ¿no? Una vez que estás atado, debes morir al viejo hombre, ¿sí? Este cuerno representa el poder, ¿no? Una vez que estás atado ahí debes morir, ¿no? Hay personas que quizás solo entraron por la puerta, ¿no? Pero no se acercaron al altar de sacrificio, ¿no? Y bueno, cada vez que vos mueras a vos mismo, ahí vas a recibir el poder. Pero ya no es un poder humano, sino el poder de Dios, ¿no? Efesios 6, 10. Efesios 6:10. Qué hermosa, qué maravillosa, ¿no? Que es la palabra del Señor, que nos va hablando todo, ¿no? No te deja nada al azar. Muchas veces pensamos que para que Dios nos hable, tiene que venir un profeta, tiene que venir un pastor. Gloria a Dios si te sucede que un profeta, un pastor te hable, te confirme la palabra, pero déjame decirte que si estás pasando por una temporada en que no te están soltando palabra, que leas la palabra de Dios que te habla todo el tiempo. La palabra está esperando para que vos la leas y puedas entender lo que Dios te quiere hablar a tu vida. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿sí? El poder de su fuerza viene cuando nosotros morimos a nosotros mismos, ¿sí? No tenemos poder en sí mismos, o sea, nosotros mismos no tenemos poder, ¿no? No podemos en nuestra propia fuerza hacer todo, ¿no? Déjame decirte que en la carne tampoco vamos a poder vencer. Si hay cosas que querés vencer, no las vas a poder vencer en la carne, únicamente con el poder del Señor, ¿no? Mientras andes en la carne, no vas a poder vencer, ¿sí? Y tampoco fue la cruz, sino fue el sacrificio que se hizo en la cruz, o sea, la sangre derramada. Por ahí veo mucha gente que utiliza la cruz como si fuera un símbolo o algo que te protege, ¿no? Pero no fue la cruz, fue el sacrificio de la cruz y la sangre derramada, ¿no? En la cruz por Jesucristo nuestro Señor, ¿no? Entonces los sacerdotes entraban, ¿no? Quemando todos los días por los pecados, ¿sí? Pero ahora no lo hacemos. O sea, Cristo hizo un sacrificio una sola vez y para siempre, ¿no? Por eso hoy en día los brujos todavía siguen usando la sangre de animales, ¿no? Haciendo ritos, ¿no? Porque saben que hay algo poderoso en la sangre, pero más poderosa es la sangre de Cristo, ¿bien? Hebreos 7:26. Hebreos 7:26. Hay versículos que te lo tenés que saber de memoria. Es necesario que lo sepas, ¿no? Cuando vos tengas batalla espiritual, cuando el enemigo venga a tu mente con pensamientos y quiera mentirte, ¿no? Tenés que saber, dice, porque el sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Mire qué tremendo, ¿no? Dice que el sacerdote primero tenía que ofrecer un animal por el pecado de él, después animales por el pecado del pueblo. Dice que diariamente, día tras día, tenía la necesidad de hacer esto. Mas él, ofreciéndose a sí mismo, dio su vida, dice,
por los pecados de nosotros, lo hizo una sola vez y para siempre. Es necesario que entiendas que el sacrificio Dios lo hizo una sola vez y para siempre. No es necesario que, discúlpeme, ¿no? Pero hay gente que pareciera que necesita que Cristo muera todos los días, ¿no? Cristo ya murió una sola vez y para siempre por todos los pecados. Y la sangre de Cristo, su sacrificio en la cruz del Calvario, sigue estando vigente hasta hoy en día. Va a seguir estando vigente mañana y por los siglos de los siglos hasta que Él nos venga a buscar. ¿Sí? Si usted comete un pecado, el que lo perdona es la sangre de Cristo. Si usted se arrepiente y se arrepiente de todo corazón y deja su pecado atrás, ¿ok? Bien. Dice que había paletas, había garfios, había utensilios, ¿no? Como en la casa del Señor, que hay utensilios de todo tipo. Dice 1 de Juan 3:8. Vamos a 1 de Juan 3:8. Necesito que te suscribas, ¿sí? Que dejes deja un comentario para que YouTube me permita seguir haciendo videos. Quiero hacer videos en vivo también, pero necesito más seguidores. Si no estás suscrito, suscríbete, que es gratuito, ¿sí? Y déjame un comentario, algo. 1 de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, dice la palabra, ¿no? Entonces, si tú sabes que Él ya te perdonó, ¿no? Tiene que haber un cambio. No, porque mucha gente dice, no, sí, Jesucristo me perdonó. Claro, pero no vemos el cambio. El cambio se tiene que ver, tiene que haber un cambio en tu actitud, tiene que haber un cambio, tienes que haber dejado cosas por Jesucristo, tienes que haber muerto a cosas por Jesucristo, ¿no? Tiene que haber una transformación, tienes que nacer de nuevo, ¿no? Bien, después este altar dice que tenía anillos, ¿no? Los 4 anillos representan los 4 puntos cardinales del planeta, ¿sí? Esto quiere decir que no importa dónde estés, si al sur, al norte, al este o al oeste, seguís teniendo autoridad por la sangre de Cristo, ¿sí? Esto era un cuadrado perfecto porque representa que todos somos iguales, ¿sí? Y es importante saber que se transporta al hombro, ¿sí? Se transporta al hombro porque somos nosotros los encargados de llevar en nuestros hombros las buenas noticias de que Jesucristo murió por nuestros pecados de una sola vez y para siempre. Bien, vamos a ir a Filipenses 1:29. Filipenses 1:29. O sea, es su responsabilidad que la gente se entere de que Jesucristo murió una sola vez y para siempre para perdonarte, ¿no? 1:29 dice: porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creas en Él, sino que también padezcas por Él. Bueno, es necesario también decir que una vez que nosotros nos hemos convertido, no solamente vamos a creer en Él, sino que también vamos a padecer por Él, ¿sí? O sea, los cristianos padecemos, ¿no? Eso representa el fuego que está en el altar, ¿no? Que muchas veces vamos a padecer ciertas circunstancias, ciertas cosas, desprecio, humillación, ¿no? Así como Cristo lo padeció, nosotros también vamos a padecer como cristianos, ¿no? Vamos a decir que todo es color de rosa, ¿no? Nadie nos presenta el Evangelio como que es algo todo color de rosa, ¿sí? Sino que también vamos a padecer por la causa de Jesucristo, ¿sí? Deuteronomio 4:24. Adelante de todo. 4:24 dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, es un Dios celoso, ¿sí? Dios es celoso y no te quiere compartir con nadie. Si el Señor ve que hay otras cosas que están ocupando el lugar de Él, Dios es un Dios celoso y Él es fuego consumidor, ¿sí?
sí, Dios es amor, todo el mundo dice Dios es amor, Dios es amor y también es fuego consumidor, ¿sí? Y es celoso de vos, ¿no? Muchas veces a las personas esperan, ¿no?, tener a alguien que los cele, alguien que los ame, ¿no? Pero no se están dando cuenta, ¿no?, que Jesucristo nuestro Señor nos ama tanto y es celoso de nosotros también, ¿no? Qué tremendo. Malaquías 3:2. Bien, estamos hablando, ¿no?, más o menos de las características del fuego, ¿no? Malaquías 3:2. Llegamos, ¿eh? Ahí estamos. Malaquías 3:2 dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, ¿no? Gloria a Dios, gloria a Dios. Él es purificador. Si usted se acerca a Él lo va a purificar. ¿Qué tiene que purificar? Sus pensamientos, sus actitudes, ¿no? Todos los días debemos estar en el altar pidiendo que nos purifique, ¿no? Entonces, bien, vamos a repasar. Entramos por la puerta, ¿quién es? Jesucristo. Necesitamos entrar por la puerta que es Jesucristo, necesitamos conocer los 4 evangelios, leer la palabra, ¿sí? Necesitamos tener obras buenas. Una vez que pasemos por ahí vamos a llegar al patio, ¿no? Donde David decía, mejor un día en tus atros, prefiero estar en tu puerta, ¿no?, que estar fuera. Una vez que pases al patio vas a tener que pasar sí o sí por el altar del holocausto, el altar del sacrificio, vas a tener que morir a vos mismo. Sí, una vez que salgas del altar del sacrificio vas a salir habiendo muerto al yo, ¿sí? Mucha gente que dice porque a mí me hicieron, porque a mí me dijeron, porque a mí, ¿no? Todo eso a mí me hicieron, a mí me dijeron, ¿no? Entonces, cuando mueras a todo eso, mueras a tu carnalidad, mueras a tu deseo, mueras a tus pasiones, ¿no? Una vez que pases ese altar del holocausto te espera la fuente de bronce, ¿sí? La fuente de bronce es la que tiene el agua. Vamos a ver qué es lo que significa, ¿sí? Éxodo 30:17, ¿no? Y todavía ni hemos llegado a la presencia de Dios, ¿no? Algo Dios nos quiere hablar a través de esto, ¿no? Muchas veces he visto, ¿no?, que gente se saltea los pasos, ¿no? Yo sé que a Dios, a cada uno le va a hablar de manera diferente a raíz de lo que estoy hablando, ¿no? Que hay que seguir un par de pasos, ¿no?, para acceder a la presencia de Dios. Dice Éxodo 30:17. Dice, fuente de bronce. Habló más Jehová a Moisés diciéndole: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y las colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Pondrás en ella agua, ¿sí? Y en ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos, los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo y por descendencia a sus generaciones, ¿no? Bien, ahí nomás, acompáñeme, Éxodo 40:7, ¿no? Ahí dijo que tenía que lavarse los pies, que tenían que lavarse las manos, ¿no?, en este lavatorio de bronce. Éxodo 40:7, que dice: luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y entre el altar, y pondrás agua en ella, ¿sí? Agua en ella. Bien, entonces este sacerdote, ¿no?,
mataba a la víctima, luego debía lavarse las manos, y nosotros debemos limpiarnos también de toda contaminación. ¿Con qué nos limpiamos? Nos limpiamos con la palabra, ¿sí? Nos limpiamos con la palabra, debemos lavarnos todos los días con la palabra. Vamos a ir a Santiago 1:23. Santiago 1:23, acompáñeme, lee la palabra, léala, no deje que yo la lea sola. Es necesario que usted la lea, que la palabra le ministre, que usted vea con sus propios ojos, ¿no? Para que la palabra, mire, estamos diciendo que la palabra nos limpia. Cuando usted lee la palabra con sus propios ojos, la palabra lo limpia, lo lava, lo purifica, ¿no? ¿Qué más le podemos pedir al Señor, ¿no? Que nos ha dejado todo en nuestras manos y a nuestro alcance, ¿no? 1:23 dice, Santiago 1:23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, ¿no? ¿Por qué? Porque esta fuente de bronce estaba hecha de los espejos de las mujeres, dice, ¿no? Dice que porque estaba hecha con espejos por adentro, adentro tenía espejos, ¿no? Dice, donde estaba el agua tenía espejos, era hecha de espejos, ¿no? ¿Por qué? Porque al hombre cada tanto parece que se le olvida, se mira al espejo, se ve cómo está y se le olvida su rostro. Entonces, para que no se le olvide, ¿no? En esta fuente había espejos, ¿sí? Pero en la fuente, ¿sí? Se ve el agua y se ve el espejo y se ve uno mismo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro rostro se va a ver como que no hay nada oculto a los ojos de Dios, ¿no? Siempre que si ponemos a la luz de la palabra, nuestro reflejo verdadero se va a ver. O sea, ¿qué sería mi reflejo verdadero? Quizás tengo una concepción de mí mismo. No, yo me porto bien, yo hago las cosas bien, ¿no? Pero si lo ponemos a la luz de la palabra, nos damos cuenta que tenemos fallas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que casi nunca se congrega, que no va a los cultos, ¿y qué dice la palabra? Y capaz que la persona dice, no, yo estoy bien, no congrego, pero estoy bien. Si vamos a la palabra y leemos y buscamos, dice que no dejemos de congregarnos como algunos están teniendo por costumbre, ¿no? Ahí veo mi falla. Y así cada cosa, ¿no? La palabra nos saca a la luz las fallas que tenemos nosotros, ¿no? Nuestro reflejo verdadero se ve como un espejo, ¿no? La palabra es para mirarse como un espejo, ¿no? Entonces pregúntate, ¿no? ¿Con qué estás contaminando, ¿no? Tu vida. Mirate a través de la palabra, ¿no? Para ver si te estás contaminando, ¿no? Bien, Efesios 5:26. Efesios 5:26. Tengan en cuenta, ¿no? Que cuando el sacerdote terminaba de matar la víctima, la mataba, la ponía en el fuego, ¿no? Era consumida, quedaba con impureza. Imagínense que tenían que estar descalzos. Pisaban quizás la sangre, quizás la ceniza, ¿no? Los restos de la sangre, de la ceniza, ¿no? Estaban sucios de manos y de pies, y luego de haber hecho eso tenían que lavarse las manos, ¿no? Dice Efesios 6:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Acá dice que la palabra purifica y lava, ¿sí? Por la palabra. Dice, de nuevo, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, ¿ok? Entonces, por el lavamiento del agua, ¿sí? Entonces tenemos que purificarnos todos los días con la palabra. Tenemos que saber, ¿no? Que esta gente que ofrecía el holocausto, esta gente que entraba al lugar santo moría de verdad. Si ellos estaban en pecado, realmente morían. No es una muerte física real, ¿no? Y por supuesto que si nosotros, que el que oye la palabra no tiene fe, bueno, entonces no tiene poder. Si lo que estás oyendo no tenés fe para oírlo, no va a tener poder. Pero si tenés fe, va a tener el poder que requiere, ¿no? Dice Juan 17:17.
Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo nos santificamos en la verdad? ¿Y qué es la verdad? La verdad es la palabra. Entonces, leyendo la palabra, entonces no solo me lavo, sino que también me santifico. ¿Te querés santificar? Lees la palabra también, porque la palabra es la verdad, ¿sí? Entonces, lo que se está enseñando ahora y lo que estás leyendo te va lavando, te va purificando. ¿Se entiende? Mire qué tremendo, ¿no? A mí, le digo la verdad, me fascina, me encanta. Me da pasión leer su palabra y entender lo que Él nos está hablando, ¿no? Y todo nos habla a través de la palabra. Éxodo 26:1. Dice, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura, carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Saltéese al 7. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo, 11 cortinas harás. Saltéese al 14. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Bien, lograste pasar la fuente de agua. Entonces, la puerta, las columnas, las cortinas, estás en el patio, pasaste al altar del holocausto, lograste pasar el altar del holocausto, moriste vos mismo, pasaste a la fuente de bronce, te lavaste, te purificaste, te santificaste con la palabra. Bien, estás a punto de entrar a lo que es el lugar santo. Vamos a ver antes de entrar qué es este lugar santo y cómo está compuesto, ¿sí? Bien, entonces dijimos que si hablamos del tabernáculo hablamos de Jesús, ¿sí? Y cada vez que se habla de Jesús, déjame decirte que los ángeles se presentan, ¿sí? Y los ángeles se postran. Cuando se está hablando de Jesucristo, los ángeles se postran en su presencia porque ellos reconocen cuando se habla de Jesucristo. Entonces déjame decirte que en este lugar, en este momento hay ángeles, en este lugar, en tu casa, en tu hogar, donde que estés escuchando este video, cada vez que se habla de Jesucristo, los ángeles se postran y se hacen presente en el lugar donde se habla de Jesucristo. Por eso en nuestras casas se tiene que hablar de Jesucristo, porque los ángeles se van a manifestar en tu hogar. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dice que este lugar santo, ¿no? Era como un rectángulo, ¿no? No sé si algunos estuvieron buscando fotos, si estuvieron mirando, investigue, busque fotos, ¿no? Este lugar santo tenía 4 cubiertas, ¿no? En el techo. Tengan en cuenta que todo el tabernáculo tenía que armarse, desarmarse, amarse, desarmarse. ¿Por qué? Porque mientras ellos caminaban en el desierto y debían moverse, el tabernáculo tenía que ser de manera que se arme y se desarme todo el tiempo, ¿sí? Tenía que ser en perfectas piezas encastrables. Miren la ingeniería que había en este tiempo, que las piezas se tenían que encastrar y no se tenían que gastar a lo largo del tiempo, ¿no? Dice que la primera capa era lino torcido, la segunda era pelo de cabra, la tercera era piel de carnero y la 4 era piel de tejón, ¿no? Todas estas eran las telas que cubrían el tabernáculo, ¿no? Entonces, la casa de Dios, donde su nombre debe ser exaltado, ¿no? No debe convertirse, ¿no? No debe convertirse en cueva, no debe corromperse, ¿sí? No importa dónde estés, ¿no? No es que hay que postrarse en una sola dirección, ¿no? Porque Él vive dentro de nosotros, ¿bien? En Mateo 21:12 vamos a ir a ver qué nos habla el Señor. Qué lindo invertir el tiempo en leer su palabra, ¿no? En escudriñar las escrituras. No es lo mismo que invertir el tiempo, ¿no? Estar 2 o 3 horas en el Facebook, 2 o 3 horas en TikTok, ¿no? Que uno no es edificado para nada. Fíjese que todo lo que venimos hablando, que nos limpia, que nos purifica, que nos lava, que nos santifica, ¿no? Esto tiene gran peso en el mundo espiritual para su vida, ¿no? No es cualquier cosa leer la palabra. 21:12 dice: entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y evocó las mesas de los cambistas, de las sillas de los que vendían palomas.
y les dijo: escrito está, mi casa es casa de oración será llamada, ¿sí? Casa de oración será llamada, ¿no? Tenemos que saber que nuestro cuerpo es el templo de Dios y no tenemos que permitir que este templo tenga transacciones, ¿no? Que no negociemos los dones, no negociemos los talentos, que no negociemos el tiempo de la oración, que no negociemos el tiempo de ir a los cultos, ¿no? No negocies lo que Dios te dio, ¿sí? Que no negocies, ¿sí? Al Señor no le agrada y Él sabe bien cuando alguien está negociando lo que Él les dio, ¿no? Estas 4 telas, ¿no?, que estaban en el techo eran 4 telas, 4 tipos de vestidura. Vamos a ver qué significa cada una. Dice que la tela, la de afuera, la tela que estaba en contacto con el sol, ¿no?, con la lluvia, con todo esto, era una tela de tejón, ¿no? Es una vestimenta terrenal, ¿no? Que necesitamos nosotros, necesitamos nuestro cuerpo, ¿no? Nuestra carne vendría a ser, necesitamos, ¿no?, para estar en la tierra, ¿no? Esta cubierta es áspera, es una cubierta, podríamos decir, sin lujo, sin atractivo, ¿no? ¿Y qué características tiene esta piel de tejón, ¿no? Dice que protege de las tempestades del desierto, ¿no? Porque sufrimos los embates de la vida nosotros, ¿no? Entonces esconde lo glorioso que está adentro, ¿no? El lugar santísimo, que sería el espíritu, ¿no? La presencia misma de Dios que está dentro de nosotros, ¿no? Entonces, en Isaías 53 dice, ¿no?, que Él fue hecho sin atractivo, ¿no?, para que no le deseen. Hablaba por Jesucristo, ¿no? Igual que la piel del tejón sin atractivo, ¿no? Ezequiel 16:10, vamos a ver lo que dice sobre esta piel del tejón, ¿no? Todo está escrito por la palabra. 16:10 dice: gracias, Señor, te doy gracias, Padre. Gracias, Señor. A más de uno el Señor nos está hablando, ¿no?, en esta tarde, ¿no? Dice: y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda, ¿no? Te calcé de tejón, dice el Señor en esta tarde, te dice: yo te calcé de tejón. Y la piel de tejón es tan fuerte, tan dura, que no puede ser traspasada. Usted, si tiene la oportunidad, póngase un videito del animalito. Es un animalito bastante austero, podríamos decir. Vea videos de cómo son atacados. Los tejones son atacados por hienas, son atacados por leones, son atacados por serpientes, ¿no? Tienen la piel tan dura que hace que ellos no mueran, ¿no? Son muy resistentes. Entonces el Señor te dice: hijo, hija mía, te calcé de tejón, te dice acá en Ezequiel 16:10, ¿no? Para protegerte de lo ardiente de la arena. ¿Qué es lo ardiente de la arena? La vida misma. La vida misma, ¿no? El Señor te calzó de tejón, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? El tejón es valiente, es un animal valiente que no retrocede a nada. En esta tarde el Señor te dice: no retrocedas, ¿no? Se ve manso, pero es muy feroz, ¿sí? Le gusta comer serpientes, le gusta comer escorpiones, le gusta comer tarántulas y le gusta comer miel. O sea, no solamente le gusta derrotar a las bestias porque se come las bestias, sino que le gusta comer miel. ¿Qué es la miel? Es la palabra de Dios, nuevamente, ¿no? El Señor nos caracteriza como un tejón. Tenés que ser como un tejón en este tiempo, ¿no? Dice en Marcos 16:17. Vamos ahí. Qué tremendo, ¿no? Qué maravilloso nuestro Señor Jesucristo. Puedo sentir su presencia, ¿no? Que Él nos habla, nos aconseja, ¿no? Nos dice para que nosotros no caigamos, no retrocedemos en este tiempo, ¿no? Dice: estas señales seguirán a los que creen en mí, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Qué tremendo, ¿no? Porque el tejón es inmune al veneno, ¿no? Yo he visto videos, estuve buscando, ¿no?, cómo el tejón es mordido por las serpientes venenosas, por la mamba negra, ¿no?, y por un montón de serpientes que le inyectan el veneno, pero no muere, porque dice que el tejón ya tiene el antídoto dentro suyo. Y si el Señor dice que nosotros somos como los tejones y que nos calzó de piel de tejón, es porque
en nosotros está, podríamos decir, el antídoto, ¿no? Para cualquier veneno que pueda haber. Nosotros no estamos exentos de que nos piquen, de que nos muerdan, ¿no? De que nos quieran lastimar, pero no fuimos hechos para rendirnos, ¿no? Así como este animalito, qué tremendo, gloria al Señor. Dice Lucas 10:19. Dice, aquí te doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, ni nada os dañará, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Porque este animalito se come las serpientes y los escorpiones, ¿no? El Señor nos da la autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Entonces es una actitud, ¿no? Que tiene este tejón, que nada lo hace retroceder, y a nosotros tampoco nada nos debe hacer retroceder, ¿no? Es una actitud que tenés que tener frente a la vida. Dios no quiere gente cobarde. Discúlpeme que se lo diga con estas palabras, ¿no? Pero Él no quiere cobarde, ¿no? Dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos la arrebatan. Dios quiere gente violenta en el espíritu que arrebate, ¿no? Los escorpiones son animalitos nocturnos, ¿no? Y las serpientes son diurnas. ¿Qué quiere decir? Que las 24 horas del día nosotros tenemos poder sobre los demonios, ¿sí? Con Jesucristo, por supuesto, ¿no? Entonces este tejón, que es inmune al veneno de las culebras, ¿no? El tejón dice que no muere, ¿sí? Lo puede adormecer. Dice que el veneno lo adormece unos minutos, pero luego se levanta, ¿sí? Se levanta porque no lo mata, ¿no? Y dice que el tejón busca en lo oculto su comida, ¿sí? O sea, en lo oculto. Nosotros tenemos que entrar en lo oculto, en las profundidades, en la guerra espiritual, ¿no? Porque eso es lo que el Señor nos caracteriza con un tejón. ¡Qué tremendo! Entonces, dice Santiago 4:7. Gloria al Señor. Santiago 4:7. Gloria a Dios. Compartir este video a alguien que lo esté necesitando, ¿no? Que esté necesitando escuchar la palabra de Dios, ¿no? Y ver cómo Dios está atento a cada uno de nuestras circunstancias, ¿no? Él no deja nada al azar. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, ¿no? Para que usted tenga poder, para que el diablo huya de usted, entonces usted tiene que someterse. Tiene que ser una persona que se someta, ¿no? No es solo reprendo, pero yo no tengo sometimiento. Necesito tener sometimiento también a Dios, ¿sí? Bien, mire qué tremendo. Esta cortina de pelo de tejón representa nuestro cuerpo, ¿sí? Así tiene que ser nuestro cuerpo, como todo lo que caracterizó. Después tenemos la cortina del cuero de carnero, teñida de rojo, ¿no? Que va a representar nuestra alma. El carnero es un animal de sacrificio, es rojo, ¿no? Dice que está teñida de rojo, ¿no? Mi alma tiene que estar consagrada a Dios, o sea que mi mente, mi voluntad, mis emociones, ¿sí? Todas las cubiertas en realidad, ¿no? Pero el alma tiene que estar rendido a Cristo, ¿sí? No, el alma no funciona independientemente, ¿no? Tiene que estar rendida a Cristo. ¿Cómo hacemos que el alma esté rendida a Cristo? Bien, entonces va a tener que ir a las clases de sanidad interior del alma, ¿sí? Que estamos realizando. Vamos a esperar un tiempito para seguir con la serie, porque primeramente la tengo que dar en la congregación y luego la voy a estar subiendo, ¿sí? Mientras tanto vamos a edificarnos con esto, ¿no? Y luego tenemos el espíritu, que representa la cortina de pelo de cabra, ¿no? Esto recuerda el sacrificio, ¿no? Por nuestra rebeldía. Acuérdense que el pelo de cabra representa nuestra rebeldía, ¿no? Y el Señor Jesucristo nos recuerda el sacrificio que Él pagó por nuestra rebeldía, ¿no? Vamos a ir a primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos,
para llevarnos a Dios, sabiendo a la verdad, muerto en carne, pero vivificado en el Espíritu, ¿no? O sea, Él padeció por nosotros, Él murió por nosotros, Él murió para que nosotros podamos acceder, ¿no? Para poder llevarnos a nosotros a Dios. Jesucristo muere por mí, muere por vos para poder acercarte a Dios. Y nosotros muchas veces somos desagradecidos, ni siquiera a veces podemos orar una hora, siendo que Él hizo un sacrificio de vida, ¿no? Por nosotros. ¿Sí? Entonces Él muere una sola vez y para siempre y no tiene que seguir muriendo cada vez que uno falla, ¿no? ¿Sí? Y que el quebrantamiento de nosotros, el arrepentimiento de nosotros sea de verdad y no sea solamente de la boca para afuera, ¿no? Hoy me arrepiento y mañana sigo pecando, ¿sí? Bien, dice 1 Timoteo 2:8, para ir terminando. Vamos a dejar para otro día la siguiente clase, ¿no? 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. El Señor quiere que ores sin ira y sin contienda, ¿sí? Para que Él te oya tenés que orar sin ira y sin contienda. ¿Sí? Isaías 1:15. Isaías 1:15. Dice: cuando extiendas vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, y dejar de hacer lo malo, ¿no? Dice que cuando nosotros hacemos lo malo y oramos a Dios, Dios no nos escucha. Entonces a veces el enemigo no tiene nada que ver, ¿no? No fue Satanás, fue el enemigo, fueron los demonios, ¿no? Pero a veces somos nosotros mismos con nuestras propias actitudes. Y acá dice muy bien, muy clarito, que si depende de nuestras actitudes, Dios no nos escucha. Y bueno, vamos con la última cortina, que es la última cortina de lino torcido, que es la capa del techo, ¿no? Ya vamos 3 capas, esta es la última capa. Esta capa sí va a estar mirando hacia adentro, ¿sí? Es la única capa que tiene contacto con el interior, ¿sí? Es la cortina de lino torcido con querubines. Es la primera cortina, entrando en el tabernáculo se ve la vestimenta en el lugar santo. Esta primera capa es la identidad con la que Cristo resucitado camina en vida nueva. Ya no es el Cristo de la cruz, ya no es el Cristo de las sandalias, sino el que resucitó, está sentado a la diestra del Padre, ¿no? Él muere en nosotros, teniendo esta gran verdad. Nada es imposible para Dios en nosotros, ¿no? Vamos a ir a Apocalipsis 19:8. Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha concebido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, ¿no? Entonces a ella, ¿a quién se le concede vestirse de lino fino? A la iglesia, ¿no? A la iglesia, a nosotros que somos la iglesia, se nos concede que seamos vestidos de lino fino, ¿no? O sea, la vestidura de Cristo sobre nosotros, ¿no? El lino fino es la vestimenta inmortal de Cristo sobre nosotros, ¿sí? Esa es la vestidura que tenemos que tener nosotros, ¿no? Entonces, ya para este tiempo estamos casi por entrar a lo que sería el lugar santo. Todavía no hemos entrado, estamos frente a las columnas del lugar santo, pero todavía no hemos entrado. Pero bueno, hasta aquí voy a dejar la clase de hoy y la próxima seguiremos, ¿no? Para poder entrar ya a lo que sería el lugar santo, ¿no? Bueno, espero que te sea bendición. Dios te bendiga.